Les damos la bienvenida en nombre del grupo de profesionales católicos. Estamos organizando unas pequeñas charlas. En este caso, este grupo de charlas está dirigida al tema de defensa por la vida. Es imprescindible que nosotros como laicos sepamos temas coyunturales del momento, porque nuestra tarea no es solamente describir los males de la sociedad, solamente describirlos y lamentarlos, lamentarnos, sino también aprender para poder pues, hacer frente a estos embates, en este caso, contra la vida del más inocente, ¿no? Y a veces no tenemos herramientas conceptuales para poder decir algo siquiera en donde nos toque defenderlas. Es decir, en el trabajo, en la familia, explicarle a los hijos, a los sobrinos. Entonces, muchas veces por dejar estos temas o no profundizar en el conocimiento, pues lógicamente los que sí saben cómo disponer de los mensajes de la cultura de la muerte se aprovechan y son los que hacen más que nosotros. Eso es lo que está ocurriendo en la actualidad. Es por eso que nuestra preocupación ha sido esa desde ya. Por eso de las charlas, ¿no? Unas breves charlas y después de escucharlas, después compartimos algo, alguna opinión, ¿sí? Por si acaso nosotros tenemos micrófonos para que se nos puedan escuchar, porque ahorita también hay gente que está en el Facebook. Entonces, solamente es a través de micro que nos puedan escuchar, que nos pueden escuchar a través del Facebook y también nuestro compañero que está en el Zoom. Por eso, ¿ya? Así que por más que esto no se amplifique, ustedes siempre hablen con el micrófono, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por venir, ¿ya? Muy bien, entonces, está bueno. Muy bien, vamos a empezar con el tema, se llama la dignidad humana desde una perspectiva cristiana, ¿no? Esto es muy importante. Quiero empezar con la primera diapositiva, ¿no? Aquí está. Miren, los conceptos, a ver si apagas la luz, a ver, pero solo una nomás, la al fondo, creo, ¿eh? Creo que se ve mejor ahí, ¿no? Sí, está bien, excelente, excelente. Como les decía, los conceptos son muy importantes. Los conceptos, o cómo nosotros conceptualizamos algo, cómo definimos algo, nos dan la forma de cómo vamos a actuar. ¿Queda claro? Ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, considero que esta es una persona mala, ¿no? Por hacer un ejemplo simple, evidentemente mi actitud hacia ella va a ser distinta que pensar que esta es una persona muy buena, ¿no? ¿Cierto? Evidentemente, ante una persona así mala, entre comillas, yo voy a tener ciertos cuidados, ¿no? A darle mucha confianza, etcétera, ¿cierto, no? Bien, entonces el concepto de las cosas y de los seres humanos que tenemos, muy importante, porque nos da la línea directriz de cómo va a ser nuestro actuar. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, el concepto pues que tenemos sobre la valoración del hombre tiene gran influencia en la forma de cómo nos vamos a relacionar con él. De hecho, o sea, cómo conceptualizamos, cómo valoramos a la persona. Y no solamente estoy hablando de una persona adulta, ¿eh? Sino yo estoy hablando de una persona que puede ser una persona en sus últimos momentos de vida o también en sus inicios, en sus primeros momentos de vida también. ¿Queda claro? O sea, una persona que está en estado terminal, una personita, por decirlo así, una criatura que recién está naciendo, o está en el vientre de su madre. ¿Queda claro? Entonces, un ejemplo que es lógico, obviamente, vemos acá dos bailarines, ¿no? Y acá dos animalitos, ¿cierto? ¿No? Entonces la pregunta es, ¿no? Por ejemplo, ¿son iguales? Claro, estoy seguro que casi todos, no casi, sino todos los que están acá van a decir, son diferentes. Efectivamente, pero fíjense, hay una corriente filosófica y antropológica en la actualidad que habla de que hay que quitarle la sacralidad al ser humano y que somos tan iguales como los animales. Eso se llama el animalismo. Está en boga. Incluso hay libros acerca de eso y son corrientes filosóficas que están imperando muchísimo en los países, sobre todo desarrollados. Un concepto cambia las cosas. Si el hombre es igual a un animal, es igual que decir, el hombre es
una criatura creada por Dios y es la más excelsa y por eso tiene dignidad? Pregunto, ¿es igual? Definitivamente no, porque va a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, la forma de cómo vamos a hacer un entierro, la forma de cómo lo vamos a atender en los últimos momentos, de repente. Es lógico, ¿no? A ver, muchos de ustedes saben de que en el mundo veterinario, porque hay un veterinario, ¿qué se hace para que los animales no sufran? ¿Ah? Eutanasia. Eutanasia. Efectivamente. Preguntémonos. Entonces, si yo lo pongo a nivel del animal, a la persona, haría exactamente lo mismo. Pero si yo digo que la persona tiene dignidad, ¿voy a tratarlo igual? ¿Así esté moribundo? Ahí cambia, ¿ves? Pues es importante el concepto. Y ahí tenemos que prestar atención porque si nosotros aprendemos un concepto adecuado de la vida, este concepto que Dios nos ha regalado, obviamente tenemos que esto difundirlo a nuestros hijos, porque a partir del concepto surgen o bien el acierto o bien el error en el futuro. Si es que uno como médico, ¿sí?, le da igual, ¿no?, quitarle la vida a una persona, ¿sí?, con fármacos, quiere decir que yo tengo un concepto acá que no significa que esta persona tiene dignidad humana. Pero es lógico, ¿cierto? Una criatura, ¿no?, que está en el vientre de su madre y que ha sido concebido por violación, yo le aplico o le hago un aborto, ¿sí? Entonces quiere decir que tengo un concepto ahí. Quiere decir que esta criatura que está en el vientre se le puede matar porque no es digno de vivir por haber sido concebido por violación. Fíjense el concepto que importante es. En el fondo es eso. Queda claro, ¿no? Y también podríamos decir, ¿no?, más cosas. Ahora vamos a hablar de eso. Pero ¿qué es ser digno al final? Estamos hablando de dignidad, ¿no? Aquello que tiene valor, ¿no? Así como el diamante, ¿no? ¿Quién no quisiera tener un diamante, Dios santo? ¿No? ¿Sí? ¿Está bien? La RAE dice que ser digno es merecedor de algo, ¿cierto? Bien. Ser digno significa que la persona tiene un valor propio, que la vida humana es inviolable, intangible, indisponible, sagrada, etc. O sea, a la vida, una persona no se le puede manipular, no se le puede agredir, no se le puede hacer cualquier cosa que uno quiera, ¿ya? No se le puede comprar. No puedo tampoco hacer lo que quiero con ella, ¿no? La vida humana es sagrada, etc. Eso es ser digno. ¿Queda claro? Desde la perspectiva cristiana, eso lo debemos tener bien claro. Si uno es católico, esto es, digamos, el concepto clave. ¿Queda claro? Cuando hay otras ideas, más que nada de corte filosófico, pero de otro orden, lógicamente, muchas veces quitan este concepto de que es sagrado. Entonces, ahí sí, bajo otras perspectivas, pues la vida sí es disponible. ¿Queda claro, no? ¿Y disponible para qué? Para de repente yo pagar, ¿no?, y hacer lo que se llama vulgarmente, popularmente, un embarazo por encargo. O de repente ir a un banco de esperma, ¿no? Y disponer del esperma de una persona que desconocemos para poder hacer gestar a una mujer que también no la conozco, le pago para yo ser padre. ¿Eso cómo se llama? Se llama disponer de como quiero de la vida. ¿Queda claro, no? Bien. Es interesante, ¿no? Bien. La dignidad de algo, la dignidad de algo es que no puedo suprimirlo porque tiene valor en sí mismo.
O sea, la vida tiene valor en sí mismo. Y acá llegamos a este mandamiento, el no matarás, en la Biblia, ¿no? Que en otras palabras, significa que el ser humano es alguien dotado de dignidad. Fíjese, es tan claro esto que hasta cuando Caín mató a Abel, ¿qué hizo acaso Dios? ¿Qué hizo con él? ¿Qué hizo con él? ¿Se acuerdan? Lo expulsó, pero ¿lo mandó a matar? No, más bien dijo, el que te toque, se la verá conmigo, en otras palabras. Dijo, le puso una marca, ¿no? ¿No? O sea, lo respetó. ¿Por qué? Porque es ser humano. Imagínate, si Dios ha hecho eso, imagínate. Mira qué interesante, ¿ya? El ser humano es alguien dotado de dignidad. Muy bien. Y acá vamos a ir un poco más a la parte más embriológica, ¿no? Un ratito, ¿no? Eh, Dice acá, la dignidad ontológica de la persona reside en el ser propio de la persona desde el mismo momento de su existencia. ¿Qué cosa es ontológica? Significa la realidad del ser, o sea, de su esencia, de su existencia como tal, ¿ya? Yo estoy hablando en un lenguaje simple para que se entienda. O sea, la dignidad de la persona reside en el ser propio, desde su mismo momento de que él abre los ojos acá en la tierra. Ahí está. ¿Sí? Así es. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, es cuando ocurre esta maravilla, ¿no? Cuando se fusiona el espermatozoide con el óvulo y surge, ¿no? El ser humano en sus primeros estadios de desarrollo. Si lo vemos un poco más ubicado en el plano en cuanto a las estructuras que participan, vemos que se unen pues los gametos, ¿no? Del varón, ¿cierto? De la mujer, ¿cierto? El óvulo, ¿cierto? Y luego, ya, en una relación sexual, va a haber una especie de lucha por la selección natural, una carrera olímpica en donde 100 a 300 millones de espermatozoides van a pugnar por entrar al óvulo. Mira, 100 a 300 millones. Y solamente, o por lo general, la mayoría de veces, ¿cuántos entran? Uno. O sea, nosotros de 300 millones hemos sido seleccionados prácticamente, nada es casual, porque ¿quién entra allí? ¿Qué espermatozoide entra allí? El mejorcito. Porque todos en el camino mueren, excepto mayormente uno. Imagínate. Eso significa, por eso, que somos irrepetibles, porque si hubiera entrado otro espermatozoide, hubiera tenido otras características. Mira, mira. Y aparte de eso, vemos esta maravilla, ¿no? O sea, ¿cómo podemos concebir que dos células se unen y salga un ser humano? Porque todos hemos pasado por este periodo, miren. Realmente si lo vemos así, esa perspectiva es un milagro, realmente lo que sucede. Dígame, ¿cómo se puede hacer esto en laboratorio? No se puede replicar así como lo hemos visto. Porque tienen que agarrar de todas maneras un espermatozoide de verdad, de un varón y un óvulo de una dama. De verdad, ¿cierto? No hay espermatozoides sintéticos, ¿no? Al menos hasta ahora. Bueno, muy bien, sigamos. Entonces, solo un espermatozoide ingresa. Y entonces, este espermatozoide va a iniciar una cadena de cambios muy importantes. No voy a referirme acá a temas bioquímicos, nada de esas cosas, pero lo que sí, para que se entienda bien, ¿no? La fecundación o la concepción, la fertilización, ¿ya? Aquí se da, en la trompa de falopio, aquí se da, ¿no? El espermatozoide se une con el óvulo en esta área. Este es el óvulo, perdón, los ovarios. Sí, ahí está, ¿eh? Ahí se encuentra. Luego después, acá ocurre ya
efectivamente la fecundación y puede ocurrir, imagínate, ¿no? Una relación sexual se tiene, puede esto ocurrir hasta el minuto número 2, o sea, 2 minutos o 5 minutos. También puede demorarse un poco más, pero eso que se ha estudiado. Y luego, por este movimiento, ¿no? Interior de la fibra, de las trompas de falopio, donde hay unas fibras ahí que se mueven así, ¿no? Va a migrar, se va a demorar unos 6, 7 días hasta migrar a la pared uterina, en donde se va a implantar. O sea, ¿qué es implantar? O sea, se pega, ¿no? Bajo mecanismos bioquímicos se pega acá y acá va a empezar a crecer con mayor rapidez, a desarrollarse con mayor rapidez, porque en la pared aquí hay sustancias nutricias que van a favorecer su desarrollo con mayor velocidad. ¿Se dan cuenta, no? Y acá. Obviamente, si no encuentra las condiciones para que el embrión aquí se implante, evidentemente esto puede caer. ¿Eso cómo se llama? Si cae, no se pega, se cae, se va afuera, ¿cómo se llama? Ese es un aborto, ¿no? En este caso hay muchos. Una mujer en edad fértil que tiene una vida sexual, lógicamente tiene en la vida múltiples abortos, ¿no? Si es que no utilizan ninguno de estos métodos, ¿no? Que hay anticonceptivos, ¿no? Tiene múltiples abortos y ni cuenta se da, ¿cierto? Pero eso es lo que ocurre. Y también se llama aborto cuando hay algo que impide su adherencia, la implantación, que puede ser acá un objeto extraño. ¿Qué puede ser? ¿Qué objeto extraño conocen ustedes ahí? Una T de cobre, una espiral, o sea, un objeto extraño, ¿cierto? ¿No? También puede ser evitado por cuestiones químicas, por ejemplo, anticonceptivos también, ¿cierto? ¿No? Etcétera, ¿no? También incluso pueden ser no anticonceptivos, digamos, hormonales, como los conocemos, sino también pueden ser algunos medicamentos que estimulan la contracción uterina, ¿no? Que están contraindicados muchas veces, ¿no? Y algunos lo utilizan para justamente hacer abortar a las chicas, ¿no? Y cae también el embrioncito. ¿Queda claro? Y miren cómo va, miren acá, no sé si me pueden seguir, ¿no? Empieza en este estadio de blastocisto, ¿sí? Y luego va cambiando, ¿no? Hasta desarrollarse. ¿Qué le día uno, perdón, acá? Perdón, disculpen, al revés. ¿No? Se duplica la fase mórula, perdón, así, luego llega el blastocisto, y luego ya el día 5, 6, 7, acá se desarrolla mucho más grande. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Queda claro, no? ¿Sí? Ya está. Bien, disculpen. ¿Y por qué es importante saber esto, no? Porque recuerden que un óvulo tiene ¿cuántos cromosomas? 23. ¿Y un espermatozoide? 23. Pero la persona, un óvulo fecundado, ¿cuántos tiene? Se suman los 46. Y por eso el óvulo fecundado tiene toda la mezcla, tanto del padre y de la madre. O sea, es un individuo único. Tiene una carga genética distinta que la del padre y de la madre. Es impresionante. O sea, aquí ya va a tener, ¿qué cosa? Va a tener ya codificado de qué color tiene el pelo, los ojos, el color de los ojos, el tamaño de las orejas, si va a tener tendencia a padecer de caries de grande, ¿no? ¿Qué enfermedades podría tener predisposición? No necesariamente va a indicar eso que enfermedades va a tener, ¿ah? Sino que a qué enfermedades será predispuesto el individuo, ¿no? El tamaño, ¿no? Si va a ser, ¿no? Que ciertas inclinaciones hacia el temperamento puede estar acá, porque el temperamento es de alguna forma genético, ¿no? Muy bien, sí, un ratito, discúlpeme, como siempre se filtra algo, ¿no? Oye, discúlpeme, que apreté acá. Ya, aquí está bien, ¿no? Uy, ¿qué fue? ¿Qué hice? Dios santo. Se me escapó. Ahí está, listo. Bien, entonces, por ello es un nuevo ser único y repetible, o sea, no es igual a nadie, ¿no? No es igual a nadie, ¿ya? Es un ser humano en sus primeras fases de desarrollo, y eso estaba bien claro hasta, digamos, hace 15, 20 años, estaba clarísimo en los textos de embriología, estaba bien claro, eso estaba escrito. Pero de un tiempo atrás ha empezado a configurarse unos conceptos
digamos que lo que hacen es cambiar, ¿no? No necesariamente basados en una con cuestión, basados en argumentos racionales, científicos, sino más que nada en una cuestión, diría yo, de opinión y de subjetividad, lamentablemente, ¿no? Sin pensar de que aquí esta es una personita en su primera fase de desarrollo, ¿no? ¿Queda claro, no? ¿Sí? Bien, sigamos. Aquí está, y esto de un libro de embriología, efectivamente. Cigoto embrión unicelular es un nuevo individuo de la especie humana. Aquí está, en sus primeros momentos, ¿ve? Mire, ahí está. ¿Ya? Entonces yo os hago una pregunta, ¿no? Bien, mira acá, esto ya hemos hablado, esto es un cigoto, se supone, ¿no? ¿Cierto? Eh, o sea, el que estamos hablando, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Cigoto, perfecto. Ya, a ver, dime, la pregunta es, dice cigoto, ¿ya? ¿Ven la ecografía? ¿Sí? En una ecografía uno ve un esbozo embrionario, uno mira, ve un frijolito. Y entonces, ¿perdón? ¿Cómo? Claro, un embrioncito, un frijolito, ve el saco embrionario y el diagnóstico es, ¿no? Es embarazo, ¿no? Y pone, ¿no? Las semanas, ¿no? Así es. A ver, y acá vemos que un bebé, ¿cierto? ¿No? Un bebé. Luego, ¿qué ve? Un niño, un joven y un ya adulto, no, de la tercera edad, un señor de la tercera edad. Bien, entonces, fíjense, miren, si esta fueras tú en la barriga de tu mamá, ¿ya? En el vientre de tu madre, ¿sí? En el útero, ahí estás, ¿no? Dime, y eres joven, ¿eres el mismo desde el punto de vista de identidad, de genética? Claro, claro, ¿no? Y si eres acá, pequeñito, jovencito, también. Y acá, y acá, ¿eh? Acá, de acá, también, ¿sí o no? ¿Y por qué no de acá? ¿O sí? Ese es el cigoto, pues. ¿Igual o no? Claro, pues, pero es obvio, o sea, hay un continuum, solo que recuerden bien, acá el cuento es el siguiente, ¿no? Nos hacen ver o hacen creer que esto nada más somos un grupo de células. Claro, aparentemente sí, pero digamos, esa es la forma externa de verlo, ¿no? Pero aquí está toda la identidad. Es un proceso que empieza y no tiene fin. En realidad es el mismo, tiene la misma identidad, solo que está en otro proceso de formación, en otro estadio de formación. Eso es lo que está sucediendo. No, no es que sea una cosa distinta. O sea, acá, acá el ser humano tiene dignidad. Sí. Acá, sí. Acá también, pues, es lógico, ¿no? Bien. Por eso, si nosotros entendemos claramente que la vida del ser humano es digna de sus primeros inicios, sus primeros momentos, entonces creo que es clarísimo todo. Ahí sí tengo el concepto claro. ¿Queda claro? Sí. Y miren acá, por eso todo ser humano es igual en dignidad. A ver, vemos claramente que este es un niño, ¿no? Con Down, ¿no? Un niño Down, ¿sí? Tenemos acá, ¿qué cosa? Una criatura, ¿no? Recién nacido. Acá vemos de repente una persona que está en estado terminal, ¿cierto? Un ancianito también y vemos un fetito, ¿cierto? Pregunto, ¿tienen la misma dignidad? ¿Por qué? Porque son seres humanos, son personas, efectivamente. Así es. Nadie puede otorgar ni suprimir esta dignidad de las personas. Nadie. Nadie. No se le puede, no podemos irrogar esa autoridad de decir, yo te quito la vida. Así es. Esta dignidad no es susceptible de incremento o disminución. O sea, no podemos decir que esta persona es menos digna porque es un discapacitado. No podemos decir que esta persona es menos digna porque está en estado terminal y está entubado.
No podemos decir que esta persona es menos digna porque está en estado fetal, ni tampoco porque este niño tiene una discapacidad. No podemos decir eso. ¿Queda claro? Y lamentablemente hoy sabemos que hay países que incluso hacen lo que se llama diagnóstico, eh, este, hacen el diagnóstico prenatal, pero ¿para qué? Si viene con una presumible discapacidad, simplemente está legalizado el aborto. Es increíble, ¿no? Eso está sucediendo, ¿eh? Así es. También hay algunas corrientes, incluso que hablan de que la vida de las personas en estado terminal ya no es digna de vivirla, ¿no? Hablan de eso, entonces por lo consiguiente se puede disponer de sus vidas, ¿no? Fíjense, miren esa atrocidad, ¿no? Sobre todo esta moda la han traído muchos los países de primer mundo, ¿no? Parece que están cansados o ya están aburridos, ¿no? De tanta modernidad, entonces ya piensan en cosas así, ¿no? Entonces, todo, ya sabemos que el ser humano tiene dignidad por el simple hecho de ser humano. Incluso también, si es pobre, rico, las cuestiones raciales, eso acá no cuenta, por supuesto, ¿no? ¿Y por qué el ser humano tiene dignidad? Eso, en realidad, este concepto, ¿sabes de dónde viene en realidad? Del cristianismo, específicamente el catolicismo viene. Efectivamente, ¿no? La dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Miren, fíjense acá. Dijo Dios en Génesis 1, 26, 27, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Fíjense bien, les pregunto, ¿a qué otro ser de la tierra dijo así, que hagámoslo a nuestra imagen y semejanza? A nadie, solamente a los seres humanos. O sea, ya nos elevó el Señor a una categoría superior, de hecho. Y luego, dice acá abajo, 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Eso en la actualidad, para el progresismo actual, eso debe doler mucho, ¿no? Mucho debe doler, pero es la verdad, pues, ¿no? Muy bien. Por signos de la imagen divina en el hombre. En primer lugar, tenemos razón. Dime, tenemos lo que se llama intelecto, nuestra capacidad de abstracción. Podemos conocer a Dios incluso, los ateos pueden conocer a Dios incluso a través de la razón. Pueden llegar muy cerca y convertirse solamente contemplando la naturaleza. Por la razón también se puede convertir uno. ¿Ve? Es capaz de conocer el orden de las cosas establecidas por Dios. Por la voluntad también, porque tenemos voluntad. Porque podemos dirigirnos hacia el bien verdadero. Nosotros, mira, imagínate, ¿no? Muchos han dejado sus hogares, la flojera, y han venido acá. ¿Qué tal voluntad hemos tenido? Bien, esas son cosas que tenemos, son las potencias, ¿no? Que tiene el hombre, ¿no? La voluntad es una de ellas. El hombre está también dotado de libertad. Miren, la razón, por tener raciocinio, Dios nos ha dado libertad. Porque nosotros podemos elegir. Ejemplo, tú has podido elegir de venir o no. Y has dicho, sí, yo vengo, la libertad. Tienes libertad de elegir, ¿sí o no? Porque la segunda opción era no, ¿cierto, no? En cambio, un animal no puede. A ver, un perro no puede aprender versos de Shakespeare, ni tampoco puede aprender ruso, ¿no? No, un perro siempre va a ladrar y siempre se va a parear en determinadas épocas del año, ¿cierto? Y va a decir wow todo el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en caso de él, los animales están ellos, digamos, o sea, no tienen la libertad del ser humano. ¿Queda claro? En cambio, el hombre sí, podemos elegir en la elección. Eso nos ha dotado, de eso nos ha dotado Dios la libertad. Entonces, el hombre también es capaz de conocer a Dios que le impulsa a hacer el bien y evitar el mal. Estas cuestiones, esto, solamente el ser humano lo puede tener.
Así es. Sí es cierto, hay animalitos, pero por instinto no te muerden, ¿no? Como tu mascota, ¿no? Pero eso no significa que sea igual que el ser humano, ¿no? ¿Sí? Tiene un grado de inteligencia, pero no es igual que la inteligencia humana. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a acabar acá. Muchas gracias. Esto era lo que yo les quería decir. Como les decía, no era tan complicado ni tan grande, era algo breve. Y si hay alguna pregunta, por favor, con mucho gusto, si alguien quiere decir algo. Gracias. Muy bien, ahí para que todos se vean. Bueno, ¿alguna pregunta? Y- Buenas noches. Sí, solo para complementar lo que mencionaste de que actualmente, exactamente antes de las 22 semanas, se puede hacer ecografía, se puede hacer algunos exámenes y existe un método que le llaman amniocentesis, que se saca líquido amniótico y se busca las células. Si este bebé tuviese un Down, que es fácil de hacer por un cariotipo de las células, buscar el cromosoma que tiene tres cromosomas, el 23 que le llaman, ¿no? El 21, perdón, la trisomía 21. Entonces, ya saben que es Down y obviamente que en el pasado servía para saber y nada más. Ahora, en países europeos, cuando determinan eso y está antes de las 22 semanas, están decidiendo abortarlo, ¿no? Tanto así que he visto artículos donde dicen que en Europa, específicamente en España, si sigue así, en 15 años podrían desaparecer los Down. Y eso es una cosa grave, ¿no? Porque está habiendo irrespeto. Y esto que el Down es la patología más frecuente, ¿no? Hay más malformaciones congénitas, entre comillas, ¿no? Malformaciones no, sino cambios, ¿no? Como tú lo has descrito bien, eh, la célula se va duplicando, duplicando y duplicando hasta formar un ser vivo. De ahí a veces hay algunas modificaciones que generan un síndrome de Down o otro síndrome, ¿no? Igualito, el ser humano tiene todo el derecho de vivir, ¿no? Solo para aclarar eso de que el tema del corte que lo han tomado en 22 semanas, que tal vez sea el tema de conversación ahora. Así es. Y países, ahora, como has mencionado, países específicamente como Islandia, sobre todo los países nórdicos, ¿no? Ellos apuntan justamente a diagnosticar tempranamente la posibilidad de que haya nacimientos con niños Down, portador de las trisomías, ¿no? Y la verdad es una cosa descomunal, prácticamente ya muy raro que nazcan ahora chicos con, con estos cambios, ¿no? Y también, fíjense, no es casual, por eso que, sobre todo en los países del bloque comunista, bueno, ya casi no hay en Europa, ¿no? No hay, pues, no hay ahorita. Eh, no es casualidad de que en ellos estaba legalizado el aborto, pues, eh, en cualquier semana de desarrollo. Yo les cuento, es un testimonio que les quiero dar porque yo tuve la oportunidad de ver lo que hacían en la ex Unión Soviética. Yo estuve en la Unión Soviética un tiempo y les cuento, una mujer en pleno hospital podía hacerse, o sea, yo he preguntado, 15 abortos, 15 9 abortos, 12 abortos, eso es descomunal. Y era increíble, así como ustedes están sentados, acá estaba la filita de las que iban a abortar y acá la filita de las que iban a dar a luz o iban al control prenatal. Alucinante, pero es lógico, pues en un país ateo, ¿qué dignidad de la persona va a haber? No hay. Y es más, donde no se jura el juramento hipocrático, aunque sea, donde te dice, no, no daré nunca pesarios ni abortivos, ¿no? Porque es parte del juramento. Entonces, es lógico que se abran las puertas a ello, ¿no? Y justamente ahora están padeciendo, porque la tasa justamente de natalidad está menos de 2. O sea, para el recambio poblacional tiene que haber 2.1, o sea, 2 hijos y coma 1, ¿no?
para que pueda la cultura sostenerse, para que no se invierta en la pirámide poblacional y haya mayor, que la población económicamente activa pueda pagar su seguro y, ¿no? Y pueda mantenerse la estructura estatal. Todo se invirtió, o sea, sí, todo se ha invertido con él, ¿ya? Entonces, lo mismo está sucediendo ahora en Europa Europa del Este, ¿no? Del oeste, ¿no? Perdón, del oeste. En Alemania, en Francia, también la tasa de fecundidad es menos de 2 también. Y países peor como China también están abajo. Obviamente por justamente esta política, ¿no? De no tener hijos y si tenías el segundo, abortabas. Lo interesante es que China ha revertido esto o lo ha querido revertir porque se dieron cuenta la metida de pata que estaba haciendo. También Rusia ha cambiado sus leyes y está favoreciendo a la familia. Pero increíblemente lo del otro lado, de Europa, siguen tercamente, excepto Polonia y Hungría, por supuesto, ¿no? Que son más países de tradición católica, sí. Así es. ¿Alguna pregunta más, por favor, o algún comentario? Muchas gracias por su participación, por favor, con gusto. Bueno, buenas noches. Usted antes mencionó de Caín y Abel, ¿no? O sea, Sí, sí. que Dios no asesinó a Caín, ¿no es cierto? Pero si vemos en toda la Biblia, sí, Dios cometía crímenes, ¿no? Asesinaba y mandaba a sus profetas, ¿no? Como Samuel, Eliseo, Elías, y asesinaban a gente, ¿no? Asesinaban también a niños y mujeres, ¿no? O sea, Dios hacía eso, ¿no? ¿Cómo puede explicar que Dios no haya tenido respeto por la vida del ser humano, ¿no? Lo que yo considero es que esos crímenes que se llevaban a cabo era porque eran las circunstancias lo que Así es. daban, no se podía hacer otra cosa, Así ¿no? es. Le hago recordar que para estos pasajes de la Biblia, sobre todo que están en los primeros Génesis, luego el Génesis sigue Éxodo, ¿no? Hay que entenderlos no de forma literal, ¿no? Como sabemos, hay históricamente, hay que entenderlos según cómo la forma de relatarnos los hechos en ese tiempo, eh, en su estilo, trataban de hacerlo, ¿no? En el relato de Caín y Abel, en realidad, no sabemos si existió Caín y Abel, en realidad, ¿no? Sino es una figura, ¿no? Es una figura en la cual el autor, Ahí caería la existencia no, de Dios también, ¿no? Si se eh, negara eh, eso, este, diríamos que Dios también es un mito, ¿no? ¿perdón? Sería un mito Dios, ¿no? Si es que eso no fuera No, no, cierto. no, no, no tanto Porque así, no, eso lo describen como algo histórico, ¿no? no, lo que pasa es que sabemos de que esos dos textos, al menos esos dos libros del Antiguo Testamento, hay que entenderlos por una cuestión alegórica más que nada, ¿no? Y esto a partir de la Nueva Alianza, del Nuevo Testamento, eh, Dios, o Jesús, mejor dicho, claramente recalcó, ¿no? Que ni siquiera con el pensamiento podemos pecar, ¿no? O sea, quedó claro. ¿Y por qué se daba eso con los judíos? Ya para cerrar, ¿no? Esta parte, ¿no? Porque recuerden que los judíos pensaban mucho, pues, o estaba muy enmarcado esta ley que tienen ellos, ¿no? Que tenían ellos, que es ojo, bueno, hasta ahora, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Entonces ahí se mezclaba la creencia en Yahvé vengador, malo, con lo que ellos hacían, ¿no? Era el tiempo, ¿no? Pero Jesús vino en la nueva alianza y nos dijo, bueno, esto no, esto no, no, ni siquiera pensarlo, ¿cierto? Es más, ¿recuerda usted cuando a Jesús lo cogieron ahí en el Monte de los Olivos y estaba Pedro como siempre, ¿no? Sacó, ¿qué? Que era un puñal, ¿no? O una espada, ¿no? Para defenderlo y dijo, le cortó la oreja a uno, ¿no? ¿Y qué le dijo? No, a quien espada mata, a espada muere. Entonces eso ya nos dice bastante, ¿no? Era más que nada una cuestión de los judíos y el concepto que tenían del Antiguo Testamento, porque en realidad, según lo que nos decía la Iglesia Católica, Dios es bueno.
Dios es misericordioso, no puede estar matando gente. No es. O sea, ese es un concepto que no es cristiano realmente. ¿Me entiende, no? Está en la Biblia, pero por una cuestión histórica que hay que entenderlo según las ideas del pueblo judío de la época. Así es. Pero cuando dice Dios o Jesús que los que no creen en Él serán condenados, ¿no? Así es. O Serán sea, van a condenados. recibir un castigo, aquella gente va a recibir, ¿no?, un premio, van a ser llevados al infierno, al lago de fuego. O sea, significa que siempre A va a haber la... una forma, ¿no? De, Sí, ya, claro, no, pero eso no es una o cuestión, sea, no es digamos, que Dios sea también algo así, ¿no? Sí. pero no es una cuestión, digamos, en la cual Dios pretenda hacernos eso, ¿no? Recuerda usted que hasta el primero que ingresó al cielo fue, ¿quién? Un ladrón, ¿o no? Claro, pues. No se trata de eso, ¿no? Jesús lo que hace es perdonar hasta el, no quiere salvarnos. En realidad uno puede condenarse, es verdad, ¿no? Pero por sus nulos méritos, ¿qué hace? Pero eso es otra cosa, ¿no? Eso distinto. Pero haga preguntas acerca del tema, ¿no? Pues me estoy yendo a otro sitio, Que ¿no? yo quiero llegar, ¿no? Es que a veces, como se dice, ¿no?, hablan de que en Europa hay estos casos, ¿no?, Sí. de abortos. Lo que yo quiero decir es que son circunstancias, ¿no?, que llevan a algo a hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo, no, disculpen, ¿no?, un caso así, veo que el niño que vaya a nacer, o algo que vaya a nacer con problemas, llevarlo a eso, lo llevaría, ¿no?, a padecer, ¿no?, a sufrir toda la vida que tenga, ¿no? Y Sí. Ve, se da cuenta. no convendría eso, ¿no? Por eso a usted Dios le ha dotado de libertad. Mira, qué bueno es Dios, ¿no? Usted dice, yo elijo entre el bien y el mal. Simple. Pero, o sea, es que lo que pasa que no, es que lo que pasa que tenemos que hablar así, porque Dios nos ha enseñado que no matarás. Aunque nosotros podemos maquillar una cosa, no es así. Y hay que ser honestos. Tenemos libertad para elegir entre el bien y el mal. Punto. Nuestra responsabilidad es nuestra. Y las consecuencias también son nuestras. Dígame, caballero. Eh, la libertad no es para escoger entre el bien y el mal. La libertad es para elegir entre lo bueno y lo mejor. El mal nunca nos va a ayudar, así que no creo que alguien busque el mal dentro de su vida. Ejemplo, uno va al mercado a comprar frutas. Uno no va a coger la fruta mala o la fruta buena. Escoge la fruta buena o la fruta mejor. La mala siempre la deja a costado. Imaginemos eso en nuestra vida. Cuando vayamos en nuestra vida haciendo cosas, no vamos a buscar entre lo malo y lo bueno, vamos a buscar entre lo bueno y lo mejor. El problema es que el pecado se disfraza de bueno y nos hace caer en cosas que no debemos. Así es, así es. Esa es la aspiración correcta, efectivamente, ¿no? O sea, sin embargo, discúlpeme, nada más chiquito voy a decir. Sin embargo, es interesante, ¿no? Que a pesar de que Dios sabe que existe la posibilidad que elijamos mal, nos deja, mira, libre nos hace, ¿no? Dígame. Solamente quería comentar a lo que decía el señor, que si el niño va a sufrir, elige por eso. En realidad el niño no sufre. Yo tengo sobrinos con síndrome de Down y son los niños más felices y nos dan mucha felicidad a toda la familia. Tienen un cariño, un amor tan grande. Nos une a la familia, a los niños. Y bueno, ya están llegando a los 50 años, pero siguen como niños y ahí están. O sea, de repente el que sufriría eso es el padre, ¿no? Que cree que va a sufrir, no los niños. Y también hay otras cuestiones, ¿no? Con esto del concepto de dignidad, ¿no? De que también, imagínate, ¿no? También, o sea, cuando estamos en una cultura de la muerte, no solamente se deshumaniza la persona que decide, ¿no? Estas cosas, ¿no? Sino también la sociedad en general.
la sociedad se vuelve más violenta, por lo general, porque evidentemente si al más indefenso, los indefensos se le aniquila, obviamente, si al más indefenso que no puede ni siquiera decir, oye, no me hagas nada, se le agrede, es lógico que es permisible hacer cualquier otra cosa. Eso también hay que tomar en cuenta. Y en el caso de los profesionales de la salud, preguntémonos, ¿no? O sea, si la labor de ellos es hacer eso, si es quitar la vida o salvar vidas más bien, ¿no? O buscar la forma de cómo mejorar la vida en el caso que no se pueda sanarla en todo caso, ¿no? También estaríamos entrando en un concepto de deshumanización de los profesionales de la salud. Y eso también algo que nadie toma en cuenta, ¿no? Porque también el médico, la enfermera, los que hacen este tipo de cosas se dañan porque, o sea, ver o hacer ese tipo de cosas simplemente genera un estrés muy fuerte y genera enfermedad también mental en ellos. Y eso es clarísimo, está estudiado, por supuesto, ¿no? Con el famoso síndrome postraumático a partir del aborto, ¿no? Muy bien, Pablo, ¿alguien más? Pablo, yo tengo un testimonio sobre cuando les da varicela a una mamá que está esperando bebé, dicen de que los médicos dicen que aborte. Y le insistían a esta persona para que abortara porque iba a nacer mal el bebé. Entonces, como era de familia, estuvimos orando todos y muy bien, la bebé nació sanita. ¿Qué tal si lo hubieran abortado? Así es. Ahora otra cosa. ¿Qué me puedes decir tú sobre esta niña que ha sido violada y que han dado ya para hacerle el aborto? Que me da mucha pena. Ayer lo hicieron a las 11 de la mañana. Ayer lo han hecho ya. Sí, si no me equivoco, sí. Sí, así es. Sí, es un tema, sí, es un tema bastante delicado. Lo curioso es que tengo entendido que el violador está libre, lo han dejado libre. O sea, no entiendo, es al revés, ¿no? Debería ser al revés, ¿no? O sea, es al violador, no entiendo, sí, también hay que ver, ¿no? Y para que ustedes vean la presión mediática cómo es, ¿no? Porque eso está clarísimo, ¿no? Porque una cosa es tener una situación muy compleja en donde la persona se debate entre la vida y la muerte, que hasta podríamos dudar, ¿no? Pero en este caso solamente está el embarazo, evidentemente, y un posible daño en la salud mental. Pero no es esto un estado límite, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es bastante delicado, pero de hecho sí, creo que, no sé, lo he mencionado en otra oportunidad, acá en el grupo, pero el deber del médico en estos casos de gravedad de una persona, por ejemplo, con cáncer y está peligrando su vida, por ejemplo, está embarazada la mujer, o sea, lo que es lícito para el médico es procurar salvar a los dos. Si por cuestiones del tratamiento se muere la criatura, evidentemente eso no es punible. O sea, todo médico sabía eso clarito, eso antes, ¿ah? O sea, hay que hacer procurar, ¿no? Procurar. Pero lo que sí no es moralmente lícito, o si quieren, éticamente lícito, si quieren, es ir y quitar la vida directo. Eso no se puede hacer, ¿no? Ese es el problema. Ya, le voy a explicar. Y eso sucedió hace 2 días. Acá estábamos atendiendo a una persona y era un chico que había hecho que su enamoradita aborte, ¿no? Fíjate, miren, por motivos de estudio, por motivos de dinero, lo de siempre, ¿no? Bueno, yo le pregunto a él, ¿no? Que si sabía qué cosa era un aborto y qué efectos tenía. Bueno, él ignoraba totalmente. Entonces le expliqué lo siguiente, ¿no? Miren, ustedes saben de que desde la prehistoria, desde que el hombre surge, ¿no? Ha llegado hasta el 2023, o sea, hoy día hemos llegado, ¿gracias a qué? A la posibilidad de tener un mecanismo de adaptación, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Y hemos llegado, nuestros antecesores nos han hecho posible que lleguemos aquí porque ellos han llegado a sobrevivir.
¿Sí o no? Y se han reproducido y han venido. Perdón, nos han traído al presente a nosotros, ¿cierto? Entonces, fíjate, ¿qué ocurre? Para la genética, para cada célula del cuerpo, la supervivencia humana es un tema vital, que está así grabado en cada célula de nosotros. O sea, cualquier agresión sobre la integridad física, ¿sí? Para el organismo, fisiológicamente hablando, es un estrés tremendo, porque puede ser que a la mujer la haga abortar y esté convencida de que el aborto tiene que hacerse, ya, su libertad, ¿no? Y que tenía que hacerlo que el aborto debe ser legalizado y todo lo que quiera. Puede estar convencida de ello. Pero el daño fisiológico, más aún, más allá de nuestras ideas, queda. Porque al cuerpo no se le puede engañar que no estuvo embarazada. Desde que ocurre ese encuentro del espermatozoide con el óvulo, empiezan cambios tremendamente grandes dentro del seno del organismo, el cual cada célula del cuerpo te dice, estás embarazada. Y de repente sacan a la criatura. Como les decía, para cada célula, esa es una agresión contra la supervivencia. ¿Y ustedes qué creen que pasa? La cantidad de hormonas del estrés, la cantidad de cambios hormonales que quedan en el aire, empiezan a hacer mella sobre el organismo de la mujer. Entonces, por eso surge el famoso síndrome post-aborto. Mujeres, yo he atendido gente que ha sido pro aborto, que ha estado viviendo en Estados Unidos, en Inglaterra, convencidas de ello y tienen el síndrome de post-aborto. ¿Qué cosa es el síndrome de post-aborto? Pues, empiezan ideas suicidas, empiezan a tener depresión, sentimientos de culpa, no sabe de qué, porque ni se imagina que ha sido el aborto, porque acá en su cabeza dice estoy de acuerdo, empieza 5 veces más, va al médico, que la mujer que no se ha hecho el aborto, fibromialgia, empieza a tener problemas inmunitarios, un desastre. Hasta que recién, después pueden pasar 60 años y recién darse cuenta de eso. Eso está escrito en la literatura, no estoy inventando ni nada. Esto lo pueden buscar en el internet tranquilamente. Síndrome post-aborto. Yo he logrado, bueno, me dedicaba bastante al tema a tratar personas con ese tema, y no solamente eso, sino genera también, devasta también la vida relacional de la persona. O sea, toda la vida queda resentido con el esposo, con el novio. Tenía yo una paciente que era una chica de clase media alta y era profesora. Y a raíz del aborto empezó a sentir deseos de autoagredirse a tal nivel que empezó a ir cada fin de semana a las discotecas a buscar con quién tomar y acostarse, buscando otra vez el segundo aborto. Eso se llama la autoflagelación de la mujer. Y eso no cuentan, pues. Porque creen que es muy, o sea, todo se reduce, la gente piensa que es un tema técnico. Todo limpiecito, buena sala de operaciones, el anestesiólogo, el cirujano, el ginecólogo, ¡guau! Saca a la criatura. ¿Qué? ¿Así es? No, va más allá eso. Va más allá, sino que a veces hablamos por una ignorancia tremenda. Y hay que tener cuidado, hay que informarse por eso. Por eso los que saben esto, eso callan a la opinión pública y no dicen nada en absoluto, porque no quieren que sepa la gente. Porque a ver, si a una mujer le dices lo que le va a suceder, ¿tú qué crees? ¿Que va a decir sí? Hay que tener mucho cuidado, por eso hay que ser muy ligeros, ¿no? Para hablar, porque a veces uno actúa o se deja de llevar por las emociones, por el pobrecito y no piensa más allá. Hay que tener mucho cuidado. No quiera Dios que haya niñas violadas, no quiera Dios, ¿no? Que haya este tipo de cosas como más o menos hemos explicado y ha comentado aquí el amigo. Pero es una realidad y hay que pensar bien y sobre todo buscar la iluminación de Dios, pues para que te pueda ayudar a decir correctamente, ¿no? Eso es lo que tengo que decirles. Willo, por favor. Con lo que dijiste de los médicos que saben que tienen que salvar las dos vidas, a menos que sea un tema propiamente médico, como
peligro de muerte, también está en el catecismo, o sea, no solamente es algo propio para los médicos, porque nosotros si leemos el catecismo podemos enterarnos de eso. Esa es una. Dos, en la carta del arzobispado, en el cual levanta la voz contra el caso de la chiquita esta de 11 años, dicen que es el primer caso conocido de una niña, me imagino que sea que una niña de 11 años aborte, porque en internet, si buscan, existe el caso de una niña de 5 años que salió embarazada y esta niña era peruana. Y ese caso de esta niña es el caso de embarazo más joven que existe en todo el mundo. Y esta niña llegó a tener su hijo y obviamente por la edad que tenía, el hijo fue criado por los padres de la niña y crecieron como hermanos hasta que a determinada vez le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que sincerarte con tu hijo. Y lo hizo y vivieron muy tranquilos. El niño nunca tuvo problemas, la niña nunca tuvo problemas, se volvió a casar, tuvo más hijos y vivió hasta los 50 o 60 porque ya le vino una enfermedad X que tuvo que ya no pudo salvar. Pero ahora lo que voy es que si una niña de 5 años no tuvo problemas en la salud, ni psicológicos, ni nada, como aducen los que han inducido el aborto de esta niña de 11 años, pues está más claro de que ha sido meramente manipulado por la opinión pública. Yo he recogido testimonios de hace unos años de una pareja de esposos que habían tenido un bebé anencefálico y decidieron tenerlo. Decidieron tenerlo. Fíjate, va contra la lógica, ¿no? De lo que dicen los medios de comunicación y la televisión, ¿no? Lo tuvieron y se sintieron, definitivamente, si bien es cierto, el bebé no duró más de 48 horas, pero ellos hicieron lo correcto, ¿no? O sea, en el sentido de que lo bautizaron, la mamá le dio de amamantar, ¿no? Le pusieron la música que la cual escuchaba en el vientre de la mamá y falleció la criatura. Pero ellos estuvieron con la conciencia tranquila. Interesante. Lógicamente, son casos así, ¿no? Por eso hay que informarnos bien sobre estos temas que no son así tan mediáticos como lo que hemos visto ahora, ¿no? Dígame que sí. Dime. Sí, bueno, Claudia. también creo, porque no estoy segura que, o sea, las personas que abortan, no, aparte de estar matando al inocente, creo que también están haciendo daño a su propio cuerpo. Y si más adelante quieren tener un hijo, de repente ya no pueden. Y no sé qué es peor, ¿no? Así es. Y si no me equivoco, tú lo vas a hablar de acá a unas a 2 semanas. Sí, efectivamente, no voy a meterme más a hablar de eso, pero es cierto, los daños físicos, ¿no? Sí, con respecto a su pregunta, efectivamente, hay mujeres que han tenido muchos abortos y cuando han decidido tener su hijo, han tenido serios problemas en tener un hijo porque con los legrados que ha recibido han dañado toda la mucosa del útero, el endometrio, y llega a adherirse. Y cuando se adhiere, va dejando cicatrices y va dejando cada vez menos espacio en todo el endometrio, que está limpio normalmente. No sé si ha recibido 3, 4, 5, 6 ligrados, que es el método que se usa a partir de las 12 semanas hasta las 22, lo ha dañado, ¿no? Entonces, es verdad. Hay cuantos casos que están en la maternidad buscando fertilización de otro tipo, buscando hasta fertilizar porque han decidido tener su hijo recién a los 40 años y han tenido muchos abortos entre los 20 y los 40, ¿no? Eso se ve en la maternidad. Otra cosita que quería comentarles es el tema de esto ahorita en los medios, ¿no? Que, como ha dicho Willow, los medios, la opinión pública, esto desde hace años, ¿no? Están insistiendo en este tema del que se apruebe el aborto legal, ¿no? A nivel Latinoamérica, en Argentina ya lo lograron, ¿no? Y tuvieron que hacerse unas jornadas de 3 días de discusión en el Congreso, en el 2018 hasta, recuerdo que hubo hasta oraciones, hubo rosarios de madrugada para evitarlo, y en el 18 no se aprobó el aborto, pero después en el 21 o 22 lo aprobaron en Argentina, ¿no? El grupo que insiste mucho en este tema, ya sabemos, ¿no? El progresismo, las feministas,
parece todo está, como quien dice, pagado, parece, ¿no? Porque gobierno que entra, sobre todo gobierno de tendencia izquierda, invierten y lo imponen. Entonces, esto que ha pasado este sábado podría ser el inicio y en eso hay que luchar, en que acá como tenemos la legislación que es el aborto terapéutico, el único aprobado, y que hace tiempo los grupos de izquierda están tratando, y en la época de la pandemia presentaron el proyecto de ley de que aprueben el aborto legal, igual que en Argentina, y fue rechazado felizmente. Pero ahora, como ven que no pueden, con este aborto terapéutico que está aprobado en el Código Penal desde el año 1919, y crearon una guía terapéutica en el año 2014, aprobada por el Ministerio de Salud, la cual indicaba que cada hospital haga su propia guía. Y el único hospital en el país que la ha hecho es la Paternidad. Entonces no es casualidad que al no pasar esta niña por el primer protocolo de aborto terapéutico que tiene el Loreto, que entre comillas no lo tiene, simplemente no lo ha hecho, simplemente han aplicado la ética, lo normal, y han dicho no procede porque el Código Penal más la guía del MINSA dice 11 causales para hacer un aborto, entre ellas son enfermedades médicas, presión alta, insuficiencia renal crónica, malformaciones que generen daño severo en el bebé y en la madre, ¿no? Entonces, entre la última bajan abierto y ponen otras. Y entonces ahí han considerado en la guía de la maternidad en el año 20, agresión sexual, problemas de salud mental. Entonces están tomando este tema y es contradictorio porque la salud mental más se va a deteriorar si hace un aborto a que no lo haga, ¿no? Porque se aduce que al no hacerlo, la niña al no hacerse el aborto va a sufrir. Y acuérdense que los medios están que las feministas vean los programas, todo el tiempo están hablando, vean a Andrea Llosa, el día de ayer le veía en Canal 9, hablando terrible, siempre diciendo la mujer dispone de su cuerpo, hace lo que quiere. Es un mensaje que viene dándose de hace 20 años, ¿no? Que la mujer dispone y el bebé es tomado como como lo dice Agustín Laje, un ser de segunda clase, ¿no? Realmente porque es violado piensa que es un ser de segunda clase. Eso es lo que me quedo con el mensaje de lo que has expuesto, ¿no? Que la dignidad va para todos, ¿no? Un bebé violado tiene tanto valor que un bebé concebido con amor, o sea, es un ser vivo. Ese es el mensaje que hay que Mire, dejar. para cerrar ya, porque ya es hora de irnos. Ah, sí, mire, a ver, usted primero. Sí. Una duda. Yo tuve mi quinto hijo y lamentablemente me tocó una ginecóloga que cada vez que yo iba al control me decía de que, de verdad que discúlpeme, me decía, pero que ya tienes que ponerte tu método. O sea, era constante. Cada cita me decía que, discúlpeme, me hostigaba esa situación. Y yo tuve lamentablemente que hablarle, como ustedes expresan, ¿no? Nosotros defendemos la vida, o sea, si yo quiero tener los hijos que quiero, o sea, también me decía, no, que puedes salir más formado, porque ya tienes varios hijos, ¿no? O sea, a mí me ha causado una intranquilidad y yo no quiero pensar de que ese motivo, mi hijo es muy hiperactivo, o sea, y tiene a veces unas conductas y yo no quiero pensar que por ese motivo haya afectado de repente mi embarazo, no sé, porque me pongo a pensar por qué mi hijito es así, ¿no? O sea, no, o sea, como usted es médico, no quiero pensar que fuera así, o puede que sea, no lo sé. Sí conozco a su hijito. Tranqui- Tranquila, no, pero lo que sí le puedo decir que ¿por qué a veces algunos profesionales de la salud actúan así? Es que nuevamente es el concepto que le han metido, pues. Es el concepto, ¿me entiende? Por ejemplo, si uno va a, uno, como cualquier padre de familia, quiere planificar la familia, ¿no? ¿Usted ha escuchado a alguien que le diga, vamos a enseñar el método Billings, el primer método natural? Le ofrecen de todo y no le hablan del método natural. O sea, es algo rarísimo. ¿Por qué? Porque no toman importancia, porque todo está destinado a una cuestión técnica y medicalizada. Es la verdad. Y para cerrar, les digo, ¿no? Pónganse ustedes a pensar. Hitler, ¿ya?
¿Qué cosa hizo? Antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿ah? Estamos hablando del año 30, 33 por ahí, mandó a aplicar eh, el asesinato, vamos a decirlo así, en sus 4 letras, de discapacitados, enfermos mentales, gente que venía, o ciudadanos de segunda clase con enfermedades crónicas. Eso está en la historia. ¿Y por qué? Porque justamente dio ese concepto de que eran ciudadanos de segunda clase. Y luego, cuando llegaron los crematorios en la Segunda Guerra Mundial, pues o sea, de que uno se asombra, si eso ya lo venía haciendo y todavía la gente estaba convencida, la gente, la población, a eso me refiero, que eso era la verdad, era lo bueno. Claro, otra vez, la manipulación a través de los medios.